de escucharlo. Queremos que usted sea glorificado. Queremos, Señor, que nuestras vidas, Señor, le puedan ser útiles, mi Padre Santo, para la extensión de su reino. Útiles, Dios, para que la gente lo conozca. Útiles, Dios, para que más personas puedan darle gloria a usted. Ayúdenos, Dios, a que estas palabras nos estén ayudando, nos estén animando, que estén encendiendo nuestro espíritu, Señor, y podamos responder al llamado que usted está haciendo a cada uno de nosotros en particular, pero a nuestra iglesia también, a nuestro compañerismo, bendito Señor. Sabemos, Dios, que usted tiene el poder para transformar este mundo. Ayúdenos, mi Padre Santo, para que seamos partícipes de la extensión de su reino, de la grandeza, mi Padre Santo, de su palabra que está transformando vidas. Señor, ayúdenos a que seamos parte de ello. Bendito sea su nombre, Dios. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué, en el capítulo 2, en el versículo 9. Josué 2:9. El contexto es que Josué había mandado a unos espías y habían entrado a la ciudad de Jericó, y entonces una mujer recoge a los espías en su casa, y entonces esta mujer empieza a decir estas palabras a los espías y dice ahí: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Fíjense que entran los espías a Jericó y no hacen nada más que ir a inspeccionar el lugar, pero el corazón de todos los habitantes de Jericó ya estaba derrotado. Y la derrota sobre el pueblo de Jericó es porque dice el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo maravillas, pues, ¿no? En resumen, si tú y yo, hermano, le hablamos a la gente de las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, es decir, tú en tu vida, que tú le digas a las personas los milagros que has podido experimentar en tu corazón, en tu vida, entonces esos corazones van a estar rendidos ante Dios. Lo que había hecho, lo que habían hecho ellos era nada, pero más bien les precedía la fama, por decirlo de algún modo, de las maravillas de Dios. Dice: es que ya no queremos pelear contra ustedes, ya estamos derrotados, porque ya escuchamos del poder de Dios, cómo destruyó a estos reyes, cómo dividió las aguas del mar. ¿Qué vamos a hacer contra un Dios tan poderoso? No tenemos oportunidad para pelear contra ese Dios. Es decir, si tú y yo hablamos de las maravillas de Dios, cuando toquemos ese corazón por medio de nuestro testimonio, ese corazón se va a entregar a Dios. Ya no va a tener a dónde hacerse, ya va a decir, pues, ¿qué hago? No tengo más que acercarme a Dios, ya no tengo más que rendirme a Dios. Pero ¿quién lo va a hablar? ¿Cómo se va a dar a conocer nuestro Señor? ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. No podemos quedarnos callados. El testimonio que tú y yo demos de las maravillas de nuestro Señor es un arma poderosa, pero poderosa, muy poderosa. No es nada más que tú platiques lo que te pasó, sino es mostrar el poder de Dios actuando en tu vida. Tú eres, hermano, la prueba de que Dios está vivo. No solo eres la prueba de que Dios está vivo, sino eres la prueba de que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Es decir, Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, resucitó
hizo muchos milagros mientras estuvo aquí, antes y después de haber resucitado. Y entonces la gente pudiera conocer la historia y pensar, pues esas historias son historias viejitas del pasado, de no sé cuándo. Pero cuando tú y yo hablamos de las maravillas actuales que Dios está haciendo en nuestras vidas, la gente sabe que Dios está vivo. Y la gente sabe que Dios sigue teniendo poder y que no ha caducado y que no es un señor viejito muy ocupado o que se le va el avión, sino que es un Dios poderoso por el cual no pasa el tiempo y que sigue teniendo un corazón de misericordia y de paciencia hacia la humanidad. La gente no lo sabe, la gente no lo entiende. Hay gente que cree que Dios es alguien que está crucificado, eternamente crucificado, y que no tiene poder para salir de esa condición. Eso no es cierto. Crucificado a nuestro Señor con una intención y nosotros tenemos que decirle, Él permitió que eso sucediera por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Y después resucitó y resucitó con poder y hizo maravillas y esas maravillas las sigue haciendo el día de hoy y tú das tu testimonio de cuáles son esas maravillas. Cuando la gente sepa de nuestro Señor Dios poderoso, ese corazón se va a quebrantar delante de nuestro Dios. Ese corazón se va a entregar a nuestro Señor, pero tiene que oír de esas maravillas que nuestro Dios está haciendo el día de hoy. Y en Josué 3, en el capítulo, en el versículo 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Están próximos a tomar la primera ciudad, la ciudad de Jericó, y entonces los hombres están rendidos porque las maravillas de Dios han llegado a sus oídos, pero Josué les dice, ¿saben qué? Necesitamos santificarnos, necesitamos entregarnos a Dios. Necesitamos que nuestras vidas no sean para nadie más, sino para el servicio a nuestro Señor. Necesitamos apartarnos del mundo para tener una vida consagrada a Dios, para que vivamos exclusivamente para el servicio y la voluntad de nuestro Señor. Y entonces alguien pensará, ¿y dónde quedan mis planes? Pues detrás de eso. ¿Y en dónde queda lo que mis sueños? Detrás de eso. Pero ¿por qué voy a negarme a mis propios planes? Porque Dios tiene un mejor plan. Porque la idea de Dios es mejor. Porque la idea de Dios es que nos santificamos y tomamos la ciudad. ¿Cuál es la idea nuestra? A ver, ¿cuáles eran tus planes, hermano, antes de conocer a Dios? ¿Hacia qué apuntabas? Digo, mis planes eran tener una casa, tener reconocimiento de la gente y que me fuera bien en la vida. ¿Qué significa que me fuera bien? Pues a lo mejor pues tener dinero, ¿no? Y ya, pasearse. Entonces, pues dices, hasta ahí llegaban mis planes. Pero cuando Dios se cruzó en mi vida, Dios me mostró algo mejor. Me mostró la eternidad y me mostró que mis planes pudieran lograrse, pero ¿a cambio de qué? Y bueno, yo tenía gente a la que admiraba antes de conocer a Dios y entonces un día Dios me mostró y me dijo, voltea a ver la vida personal de esas personas que admiras. Y bueno, eran personas que sí tenían dinero, sí tenían buenos carros, tenían el respeto, la admiración de toda la comunidad que se movía ahí alrededor de la escuela, pero sus vidas personales estaban totalmente destruidas. Estaban solos, estaban aislados, estaban amargados, sin familia, con hijos, con muchas personas, pero sin familia, pues. Recuerdo una vez que se acercaba el festejo de Navidad y entonces nos citaron a la bola de chamacos que estábamos siguiéndoles, dijo, y en Navidad, el 24, vienen para acá para seguir trabajando. Entonces yo dije, bueno, pero es Navidad. Y entonces aquel como que le cae el 20 y dice, pues ¿y qué? Aquí venimos a trabajar y aquí se trata de esto y de lo otro. Es decir, yo me preguntaba, ¿y qué con sus familias? ¿Y qué con sus hijos? Por ahí conocí al hijo de uno de ellos y le decía, oye, ¿a poco tu papá es fulano? Entonces yo estaba
pues como contento de conocer a uno de sus hijos, y él me dijo, pues sí, mi papá es fulano, y le digo, oye, ha de ser bien padre, ¿no? Que tu papá sea esta persona. Y él me dijo, bueno, es que él es muy buena onda con sus estudiantes, pero a nosotros, sus hijos, la verdad es que no nos hace caso. De hecho, este cuate que conocí se metió a estudiar matemáticas para que su papá lo volteara a ver, porque su papá pues, era un gran matemático, ¿no? O es un gran matemático. Entonces el hijo lo que hizo para que su papá le hiciera caso era meterse a estudiar matemáticas y a ver si así su papá lo volteaba a ver. Entonces, cuando Dios me muestra todo esto y, 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 y me doy cuenta que yo iba hacia ese rumbo, hacia el rumbo de la soledad, hacia el rumbo de la amargura, hacia el rumbo pues esa inseguridad y tener que buscar el reconocimiento de la gente para uno sentirse bien. Y dije, Dios, pues no quiero eso. No quiero eso. Sí había carros, sí había posibilidad de casa, sí había posibilidad de dinero, pero a cambio de una vida de amargura y de destrucción y de soledad. ¿Qué es lo que me mostró Dios? Dios me mostró la eternidad y me mostró un camino excelente, un camino de bendición en donde, en donde estos planes se tuvieron que detener, se tuvieron que poner detrás. Y entonces Dios me empezó a mostrar el privilegio que es compartir el evangelio a otras personas, el gozo que uno experimenta, la trascendencia que uno puede vivir por medio de conocer su palabra y llevar a otros a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Me mostró eso y entonces Dios ha estado trabajando desde aquel entonces hasta el día de hoy en mi vida, y entonces aquellos planes pues se pusieron un día detrás y cada vez quedaron más lejanos, y el día de hoy aquellos planes no tienen sentido para mí. Lo que tiene sentido para mí ahora es mi Señor Jesucristo. Y le quiero dar gracias a Dios por eso, de haberme rescatado de esa vana vida, vana forma de vivir, y ahora dando un propósito. Y entonces dice Josué, santificaos, porque el día de mañana Dios hará maravillas por medio de nosotros. Esa palabra sigue siendo vigente. Hermano, santifiquémonos, porque Dios tiene un plan en donde las ciudades van a caer, en donde vamos a conquistar, en donde va a haber victoria por medio del poder del Espíritu Santo actuando sobre nosotros, pero nosotros tenemos que responder a nuestro Señor santificándonos, echando fuera nuestros planes, entendiendo que Dios tiene una mejor idea, entendiendo que Dios tiene un mejor plan. Hermano, el plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que todos estemos un día en su presencia, que todos podamos darle gloria a Dios. ¿Hasta dónde llega tu plan sin Dios? No importa qué me digas, es pequeño, porque no trasciende a lo eterno. A lo mejor trascenderá a una generación o a otra generación. Hay empresas que se están muy orgullosas y dicen 100 años de fundación, y tú dices 100 años que se fundó esta empresa, pues qué exitoso, pero ya es como lo máximo. Ya 100 años es muchísimo. Hay otros que dicen, productos no sé qué, desde hace 50 años, y están muy orgullosos de eso. O sea, 50 años es motivo de mucho alarde, pero 50 años, hermano, es nada. No funcionan para nada 50 años comparado con la eternidad que nuestro Señor nos está ofreciendo. Nuestro Señor nos está dando la oportunidad de participar de lo más eterno, de lo más digno, de lo eterno, hermano. No son solo 50 años lo que Dios nos está ofreciendo. Nuestro Señor nos está ofreciendo una trascendencia completa. Es lo más valioso, el reino de los cielos. Es lo más digno a lo que podemos entregar nuestra vida y nuestro corazón, a la eternidad con nuestro Señor, a servirle a Él. Y entonces dice Josué, santifíquense. Tú y yo tenemos que santificarnos, porque el Dios quiere hacer maravillas por medio de nosotros. Entiende la palabra y agárrala para ti. Tu vida ya no es una vida para este tiempo ni para este mundo. Tu vida tiene la oportunidad de parte de Dios de trascender hasta la eternidad, pero necesitamos santificarnos. Lucas capítulo 10. Quiero que podamos leer una palabra. Lucas 10:39.
Esta cita compartíamos un poco con los hermanos el día de ayer y quiero traerla también el día de hoy aquí porque ayer nos fue de mucha bendición. Dice Lucas 10:39. Aconteció, bueno, estoy leyendo desde el 38, usted disculpe. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En nuestro propio plan hay muchos afanes y hay muchas cosas que hacer. Y no nos da tiempo porque tenemos que hacer 1000 cosas. Pero en el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Santifíquense, porque mañana Dios va a hacer maravillas. Entonces, en ese plan necesitamos salir de los afanes, porque dice ahí, una sola cosa es necesaria. Las demás cosas entonces no son necesarias. Nuestro plan, nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestros sueños no son parte de lo que es necesario. Lo único que es necesario, dice, ella ha escogido la buena parte y no le será quitada. ¿Qué fue lo que escogió María? Escuchar a Cristo, estar a sus pies. Esa es la única cosa que nos es necesaria. Apartarnos de los afanes para entrar a la presencia de Dios y allí santificarnos y de allí vivir. Y entonces como que a uno le empieza a hacer cortocircuito en el cerebro y dices, pero es que la otra estaba haciendo el quehacer, la otra estaba sirviendo, la otra estaba atendiendo para que las cosas funcionaran. No es cierto. Lo único que se necesita para que las cosas funcionen es Jesucristo. Y ya, es la única cosa que es necesaria en tu vida. Ayer me encontré una persona. Estábamos repartiendo invitaciones. Por cierto, se llama Antonio Estrada, ayúdenme a orar por él. Me dijo, yo soy adorador de la Santa, y saca su medallita, ¿no? De la muerte. Y le digo, eso no le importa a Dios, Dios te puede perdonar también de eso. Se quebrantó. Yo le empecé hablando de Dios y entonces él me dijo, lo que necesito es dinero. Y entonces leemos esta escritura y dice, una sola cosa es necesaria. Y la buena parte no le va a ser quitada a esta María. Marta escogió los afanes. María escogió a Jesucristo. Y entonces esta persona que me encontré ayer me dice, lo que necesito es dinero. Yo le digo, lo que necesitas es a Jesucristo. Y me dice, no, yo necesito 100 pesos para no sé qué. No le entendí para qué. Y le digo, lo que necesitas es a Jesucristo. Y entonces empezamos a platicar y Dios empezó a hablar en su corazón porque me dijo, antes de que yo le dijera, dame tu número, él me dijo, dame tu teléfono. Y quiero que hagas algo conmigo. Quiero que diario me mandes alguna reflexión. Y le dije, me comprometo a estar orando por ti diario y a mandarte alguna palabra de parte de Dios. Y quedó contento, oré por él y experimentó el amor de Dios. Y le digo, ¿verdad que se experimentó a Dios aquí? Y me dijo, sí. Dios está obrando en la vida de esta persona. Él lo que creía era que necesitaba 100 pesos para hacer no sé qué. Pero lo que pudo experimentar, lo que pudimos experimentar, porque él y yo estuvimos ahí, fue a Dios. Entonces ahora yo tengo un compromiso con Dios y con esta persona, Antonio Estrada, de darle alimento espiritual, por decirlo de algún modo. Una sola cosa es necesaria. Los afanes del mundo no son lo necesario. Santificarnos es lo que es necesario, porque es lo que Dios está buscando de ti y de mí para que su reino se extienda, para que las cosas sucedan, para que el plan de Dios tenga cabida en tu corazón, pero en la gente que nos rodea, hermano. Les di un reto a mis hermanos del grupo de casa y les dije, de la gente que conocen, compartan el evangelio. Y me traen un reporte de que 8 días. ¿A quién?
a alguien que conozcas, al de las tortillas, al de los jitomates, a tu vecino. Y entonces, gloria a Dios, porque todos y cada uno de mis hermanos entregaron un reporte de haber compartido el evangelio y todos dieron testimonio de que recibieron, que los que escucharon lo recibieron. Y es que urge compartir el evangelio. Es un reto, hermanos, que igual lo podemos tomar toda la iglesia. Tienes de aquí al otro domingo para decidirte a quién le vas a compartir de las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Toma el reto, hermano, porque la gente necesita escuchar de las maravillas y entonces sus corazones van a quedar totalmente dispuestos a Dios. Aquel amigo, 100 pesos que entendía que necesitaba, pero después de escuchar las maravillas de Dios se dio cuenta que lo que necesitaba era más de Dios en su corazón. Hoy le mandé la primera escritura a este Antonio y me lo agradeció. Y le volvió a mandar otra porque pues dije, pues de una vez. Y me volvió a dar las gracias. Dios está haciendo algo ahí. Necesita este Antonio escuchar el evangelio, pero el mundo necesita escuchar el evangelio. ¿A cuántas personas conoces tú? Un montón. ¿A cuántas de esas? Un montón. Ya le compartiste el evangelio. Seguro hay gente que nos falta. Entonces toma el reto. Compártele a alguien. Pero no le compartas bibliazos condenándolos, sino háblale de las maravillas que Dios ha hecho en ti. Por ejemplo, podemos hablar del milagro del bebé de los hermanos Lucía y que hablen de esas maravillas. O podemos, los hermanos ven y que hablen de ese milagro de ese bebé. O de las maravillas que tú has estado viendo, pues, en tu vida. De cómo Dios te sustentó, de cómo Dios te levantó, de cómo Dios te proveyó, de cómo Dios te quitó el miedo, cómo Dios te quitó la angustia, cómo Dios te quitó la soledad, cómo Dios te está dando esperanza. De esas maravillas tienes que hablarle. Y entonces sus corazones se van a entregar a Jesucristo. Somos su iglesia de Dios. Somos los encargados de compartir el evangelio. Y Dios nos está llamando a santificarnos. Santificarnos quiere decir que vivimos para Dios, ya no para el mundo. En Juan 17, diecisiete, 15. A lo mejor ya hemos escuchado esta escritura, pero necesitamos que Dios nos lo revele. Juan 17, 15. Dice, estaba orando el Señor Jesucristo por su gente y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Quiero resaltar cuando dice ahí, no son del mundo. No son del mundo. Hermano, tú y yo ya no somos del mundo. El mundo tiene sus planes. El mundo avanza en una dirección. Tú y yo no somos del mundo. Tú y yo ya no avanzamos en esa dirección. Tú y yo avanzamos hacia la eternidad y hacia la salvación de más personas. Nuestras vidas ya no son para este mundo. Nuestras vidas ahora son para que la gente conozca el evangelio. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. No somos del mundo, pero somos enviados al mundo a testificar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente entregue su corazón a Dios. Cualquier persona que conoce a Dios se rinde a Dios, no lo resiste, sino que se rinde a Él. Pues ¿quién pudiera rechazar? ¿Quién se atrevería a rechazar a un Dios tan poderoso, tan amoroso, tan misericordioso? No hay quien lo pueda resistir. ¿O por qué razón te irías de donde está lo mejor?
Tendemos a ir hacia lo que entendemos que está bien. El problema es que no lo hemos entendido y creemos que todavía somos del mundo. Creemos que tenemos compromisos con este mundo. No es cierto. Nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso está en la eternidad. Nuestro compromiso es para santificarnos. Y el mundo nos va a pedir nuestro tiempo, claro que sí. Y el mundo nos va a pedir nuestra inteligencia. Y el mundo nos va a pedir nuestro cansancio. Y el mundo nos va a pedir nuestra vida completa. Pero no tenemos por qué dársela al mundo porque no somos del mundo. Jesucristo nos rescató. Jesucristo nos ha dado otra vida. Ya no somos del mundo. El mundo pasa a segundo, tercero, quién sabe cuál lugar allá atrás. Quien está en primer lugar tendría que ser nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos que creerle a Él y vivir una vida así. Y soltarnos del mundo y creerle a Dios y avanzar hacia los planes de nuestro Señor. Porque no somos del mundo. Porque necesitamos vivir para Dios. Y lo que Dios nos pide es que testifiquemos de su palabra. Hermano, Dios nos dio un cerebro que hace maravillas. La inteligencia humana hace muchas cosas. No sé qué tan actualizado esté yo en el conocimiento, pero hay unas cosas que se les llaman inteligencia artificial y están como de auge, ¿no? Los chavos, me dedico yo a dar clases, no estoy dando clases ahorita en una prepa. Y entonces me entregaron una tarea y me dice uno de los chavos, profesor, pues le quiero confesar que esta tarea la hizo el ChatGPT. ¿Qué significa eso? Pues que le puso a la computadora, resuélveme la tarea, y la computadora le dijo, aquí está la respuesta. Y entonces le dije, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Digo, porque el día del examen, pues te vas a enfrentar a un examen desarmado. Y entonces me dijo, pues por eso se lo vengo a decir, para que me ayude, porque pues ya le entregué la tarea, ya me puso ahí entregado, pero no sé nada. Confesó. Y entonces pues ya armamos una estrategia para que hiciera bien las cosas. Esa tarea pues ya no le cuenta para nada, ya no tiene la presión de entregar porque donde se le pone la palomita de entregado, ya tiene su palomita de entregado, pero ChatGPT hizo la tarea. Y no es solo una, hay un chorro de aplicaciones y de inteligencias artificiales que te resuelven, pues creo que lo que sea o algo así. No sé muy bien cómo está el asunto. Esa herramienta o esa cosa la creó el ser humano. Nuestra inteligencia como humanidad lo logró. ¿No podríamos hacer algo así o más digno para nuestro Señor? ¿Alguna estrategia evangelística? ¿Alguna forma de que la gente entendiera la verdad? O sea, ¿por qué no nos dedicamos en tiempo completo a entender cuál es el pecado para destruirlo y para atacarlo y para darle gloria a Dios? Pues porque el domingo nada más vamos 2 horas a la iglesia en la mañana y 2 en la tarde y pues ya estuvo. No, ¿a poco nada más trabajas 2 horas al día, un día y 2 horas al día otro día y ya? Le trabajamos diario, pero ¿no es más digno nuestro Señor que el trabajo? ¿No tendríamos que vivir para Dios antes de vivir para el mundo? Ahí dice, no son del mundo y son enviados al mundo, pero a transformar al mundo, no a que el mundo los absorba. Son enviados al mundo a revolucionar al mundo. O sea, tú y yo tenemos que creerle a Dios y decirle al Señor, ok, Señor, si yo soy del mundo, entonces ¿de quién soy? Pues de Jesucristo. Y entonces, ¿qué me corresponde hacer si soy de ti, Señor? Y la respuesta va a ser, comparte el evangelio. Santifícate, porque mañana el Señor hará maravillas. Santifícate. Esa es la respuesta. Que nos dediquemos a Dios. Hermano, podemos hacer muchas cosas, pero creo que no le hemos dedicado la seriedad y la importancia a nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ceñirse los lomos
es prepararse para un trabajo. ¿Estás de acuerdo? Es alistarse. No puedes ir a trabajar así como va. Y entonces aquí dice, ceñir los lomos, pero los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, poner esfuerzo en nuestra inteligencia. Dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra inteligencia tiene que tomar una parte activa, muy activa, en cuanto a santificarnos, en cuanto a dedicarnos a Dios, en cuanto a hacer las cosas bien, de manera eficiente para nuestro Señor. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no tenemos por qué conformarnos a la manera en la que vivíamos antes, sino con el entendimiento bien ceñido, trabajar para hacer una cosa diferente, una cosa para Dios, o una cosa que se esté santificando nuestra vida, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Necesitamos estar ceñidos en nuestro entendimiento para que en todas las cosas que vivamos y que hagamos y que seamos, lo seamos de manera santa. No lo santificamos nada más cuando venimos a la iglesia, sino todo el tiempo que vivimos, todo el tiempo que existimos, necesitamos estar viviendo en santidad. Y para ello, hermano, dice la Biblia, hace falta ceñir los lomos del entendimiento, es decir, pues echarle coco, echarle cabeza, ponerse a razonar, a pensar, porque alguien dirá, ¿cómo me voy a santificar si en mi trabajo no tiene nada que ver? Yo me dedico a esto, me dedico al otro. Ok, ¿ya te ceñiste los lomos de tu entendimiento? No, pues es que no se me ocurre. Ok, pues ponte a pensarle, que sí se te ocurra. Si la humanidad hizo estas inteligencias artificiales y logró tantas cosas maravillosas, ¿por qué no se nos podría ocurrir la manera en la de que nos tenemos que santificar todos los días, todo el tiempo, en cada cosa que hagamos? Más bien no nos hemos sentado a pensarle. Más bien se nos ha hecho que, pues para eso no está dedicado en nuestro tiempo. Pero ahí dice que sí. Santificaos, porque el Señor va a hacer maravillas en medio de nosotros. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Josué 6:20. Una vez que el pueblo se santificó, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El muro se derrumbó, dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Cómo se derrumbó ese muro? Nadie llevaba un martillo, ni un mazo, ni Dios lo derrumbó. La gente le creyó a Dios. Josué les dijo, santifíquense. La gente lo hizo. Y entonces el día señalado, cuando empezaron las trompetas, aquellos gritaron y entonces el muro se derrumbó. Se derrumbó. Una vez estaba yo viendo un programa ahí en la televisión de que querían explicarse cómo fue que se derrumbó ese muro, que si a poco el sonido fue el suficiente como para tumbar el muro. Y entonces hacían experimentos ahí en un laboratorio, ¿no? Poniendo sonido a unos tabiques y bueno, decían, pues sí se movió, pero no se adquiere la fuerza como para derrumbar. Se necesitan no sé cuántos decibeles para que pudiera lograrse. Entonces, ¿cómo se logró? ¿Quién lo hizo? Fue Dios. O sea, no fue que tocaron duro la trompeta o que gritaron duro aquellos. Lo que hicieron aquellos fue que se santificaron y el día señalado Dios lo derribó. No necesita una lógica natural para que las cosas sucedan. Dios es sobrenatural. Dios está por encima de nuestro entendimiento, hermano. Tú y yo lo único que necesitamos hacer es creerle a Dios y obedecerle. Y si la instrucción es santifícate, pues santifícate, hermano, y ya no le des vueltas.
No empieces a pensar por qué no puedes santificarte, más bien al contrario, empieza a pensar cómo santificarte y cómo responderle a Dios, y espera el día señalado, porque el muro se va a caer, y dice que fueron todos derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Dios hace las maravillas, Dios hace los milagros, pero necesitamos creerle a nuestro Señor. Necesitamos entender que ya no somos del mundo, que somos de Cristo, que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue comprarnos a precio de sangre, que valemos mucho para nuestro Dios. ¿Cuánto vales para el mundo? 100 pesos la hora o 200 pesos la hora. ¿O cuánto vales para el mundo? Para Dios vales su sangre. Y la pagó. Y la pagó por ti y por mí. ¿Por qué no entregarnos a Dios y soltar el mundo? Porque nuestros ojos y nuestros sentidos nos dicen que el mundo es quien nos provee. No es cierto. Es Dios quien provee. El muro no se cayó por los gritos. Lo tiró Dios, y lo tiró porque el pueblo se santificó. Y quiero darte una última reflexión, que igual hablé ayer con mis hermanos en el grupo de casa, pero quiero compartirla con ustedes. ¿Qué piensas de una oración que dure 40 minutos? Tú dices, presente, si es para mí, o dices, es mucho 40 minutos. Razona. Todos los días, 40 minutos de oración. ¿Se te hace mucho o se te hace poco? ¿Qué piensas de además 40 minutos de lectura de la palabra de Dios? Todos los días, 40 minutos. ¿Será mucho o será poco? ¿Tú haces una lectura de 40 minutos todos los días o me vas a decir que no tienes tiempo? ¿Qué piensas de 40 minutos de tu celular? Solo 40 minutos de tu celular al día. ¿Es mucho o es poco? Poco, ¿verdad? El pastor nos hizo el experimento la otra vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo en pantalla? 2 horas y cacho, 3 horas y no sé cuántas. Pero 40 minutos de oración sí es mucho. Pero 40 minutos de celular, de 40 minutos, pues ni para el arranque, ¿no? ¿Y por qué no me dijiste 40 minutos de oración, hermano? Pues ni para el arranque. ¿Sabes por qué? Porque seguimos creyendo que somos del mundo, pero no es cierto. No somos del mundo. 40 minutos de oración tendríamos que decirnos, hermano, 40 minutos no me alcanzan para nada. Necesito 3 horas diarias. ¿Cuánto tiempo está perdido el celular entonces? En promedio, ¿cuánto da el tuyo? Bueno, no va a funcionar con el mío porque hoy es domingo. Pero te voy a decir de todas formas cuánto tiene el mío hoy. 1 hora 18 minutos hoy, dice el mío. ¿Cuánto dice el tuyo? ¿De dónde eres? ¿Del mundo o de Dios? Entonces, cuando se te diga 40 minutos de oración, tú di, hermano, eso no me alcanza para nada. Yo necesito, dice mi teléfono, 1 hora cuando menos al día para estar orando. ¿Y de lectura? Pues también, cuando menos 1 hora, porque si me dices 40 minutos de lectura, no, hermano, pues no me va a alcanzar para nada. Entiéndelo. Haz la comparación. ¿Cuánto tiempo le dedicas al mundo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? No eres del mundo, eres de Jesucristo. Para que tú y yo fuéramos de Jesucristo, murió Él en la cruz. No fue fácil. Los milagros que hizo Jesús nomás los mandaba a hacer.
A uno lo agarró de la mano y lo levantó y ya se le curaron sus pies. A otro nomás le dijo, vete para allá, y se le curó la lepra. A otro le echó baba y con tierrita en los ojos y con eso recobró la vista. Pero cuando habla de salvación, habla del sacrificio en la cruz. Fue costosísimo, costosísimo. Hubiera sido más barato entregar el sol por tu vida que entregar a la vida de Jesucristo. Hubiera sido más barato entregar una galaxia completa a cambio de tu vida que la sangre de Jesucristo. Y es que una galaxia no hubiera pagado de todas formas su pecado, ni el tuyo ni el mío, sino lo único que lo podía pagar era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No somos del mundo, porque insistimos en entregarnos al mundo si no somos del mundo, somos de Cristo. Santifícate, santifícate porque Dios va a hacer maravillas por medio de tu vida. Créelo, créele a Dios. No lo inventé yo, está escrito en la Biblia. Tómalo para ti. Date cuenta que Dios está buscando tu vida para que seas de bendición a muchas personas. Ya está el reto, tómalo. De aquí 8 días, da una victoria de cómo te fue testificando el evangelio a una de esas personas que conoces y que no le has dado todavía tu testimonio. Invítala a conocer a Jesucristo, porque Cristo murió en la cruz para que tú y yo hagamos esa labor. Toma el reto y de aquí 8 días, victorias de lo que sucedió. Vamos a ponernos de pie.